Para Malone, la existencia producía siempre una sensación latente misterio. De joven había percibido la oculta belleza, el éxtasis de las cosas, y había sido poeta, pero la pobreza y el sufrimiento y el exilio le habían hecho volver a la mirada en direcciones más tenebrosas, y se había estremecido ante la maldad del mundo que le rodeaba. La vida diaria se había vuelto para él una fantasmagoria de sombras macabras, brillantes y descocada unas veces, ocultando la corrupción con el mejor estilo de Beardsley, y otras insinuando terrores tras las formas y los objetos más corrientes, como las obras sutiles y menos llamativas de Gustave Dor. A menudo suponía misericordioso que la mayoría de las personas inteligentes se mofarán de los misterios más recónditos, pues porfiaba si las mentes superiores entraran alguna vez en comunicación plena con los secretos guardados por antiguos cultos inferiores, no tardarían las anormalidades no solo en destruir el mundo, sino en amenazar la misma integridad del universo. Esas reflexiones eran morbosas, evidentemente, pero su agudo sentido de la lógica y su profundo humor las equilibraban de manera saludable. Malone se conformaba con que sus ideas se quedaran en visiones semi vislumbradas y prohibidas para poder jugar con ellas con ligereza. La historia llegó solo cuando el deber le colocó ante una revelación infernal demasiado repentina e intensa para poder eludirla. Hacía algún tiempo que le habían destinado a la comisaría de Butler Street de Brooklyn. Cuando estuvo noticia del caso de Red Hook es un laberinto de híbrida miseria próximo al barrio marinero frente a la isla del Gobernador, con suicidas carreteras que ascienden de los muelles a un terreno elevado donde los estropeados tramos de Clinton Street y Court Street conducen el ayuntamiento. Sus casas son en su mayoría de ladrillo, construidas durante el segundo cuarto del siglo X, y algunos de los callejones y travesías más oscuras tienen sabor antiguo y seductor que la literatura convencional nos inclina a calificar de dickensiano. La población es una mezcolanza y un enigma irremediables. En ella colocan entre sí componentes sirios, españoles, italianos y negros, a no mucha distancia de los cinturones escandinavo y americano. Es un babel de ruidos e inmundicia que profiere extraños gritos al contestar a las mansas olas oleaginosas que lamen los sucios epigones, y a las monstruosas letanías que componen el órgano de los cívidos portuarios. Aquí prevalecería hace tiempo un cuadro mucho más brillante, cuando los marineros de ojos daros pululaban por la calle inferior, y unos hogares con más personalidad y gusto rodeaban la colina. Aún puede descubrirse vestigios de su antiguo esplendor en las formas elegantes de los grandes edificios, las airosas iglesias y los testimonios de un arte y un pasado originales en pequeños detalles diseminados aquí y allá. Un gastado tramo de escaleras, una puerta deteriorada, un par de carcomidas columnas decorativas, o un trozo de lo que en otro tiempo fuera espacio verde, con las barandilla torcida y herrumbrosa. En general, las casas componen bloques homogéneos y de cuando en cuando se realiza una cúpula con múltiples ventanas para evocar los tiempos en que las familias de los capitanes y los armadores vigilaban el mar. Un centenar de dialectos blasfemos acometían el cielo de esta mascolanza de podredumbre material y espiritual. Hordas de merodeadores deambulaban gritando y cantando por callejones y calles. Unas manos furtivas de tarde en tarde apagaban de pronto la luz y corrían las cortinas, y unos rostros oscuros marcados por el pecado desaparecían de la ventana. Al sorprenderlos el visitante, los policías desesperaron de imponer algún orden, y trataron de levantar barreras a fin de proteger el mundo exterior de la infección. Al ruido metálico
metálico de las patrullas responde a una especie de silencio espectral y los detenidos que se llevan jamás se muestran comunicativos. Los delitos innegables son tan variados como los dialectos locales y comprenden desde el contrabando de dron y la entrada clandestina de extranjeros, pasado por pasado por los diversos grados de depravación y oscuro vicio, hasta el asesinato y la mutilación en sus formas más horrendas. El hecho de que estos delitos visibles no sean más frecuentes no es ninguna honra para el vecindario, a menos que la capacidad de ocultación sea un arte digno de honra. Entre más gente en Red Hood de la que sale, al menos de la que sale por tierra, y los causantes de ellos son los menos locuaces con toda probabilidad. Malone encontró en este estado de cosas un indeterminado hedor y secretos más terribles que cuantos pescados denunciaban los ciudadanos y deploraban los sacerdotes y filántropos. Sabía, como persona en que gran imaginación se unía a conocimientos científicos, que la gente moderna que vive al margen de la ley tiende misteriosamente a repetir las pautas instintivas más oscuras de salvajismo y primitivo y cuasi siempre es con su vida diaria. En sus observaciones rituales y con un estremecimiento de antropólogo, habrá visto a menudo desfilar con procesiones acompañadas de cánticos y blasfemias, de jóvenes de ojos turbios y rostros picados de viruela que desfilaban durante las primeras horas de la madrugada. Continuamente se veían grupos de estos jóvenes, unas veces mirando de soslayo en las esquinas de las calles, otras en los portales, tocando misteriosamente instrumentos musicales de escasa calidad, otros sumidos en un embotamiento anonadante, sumergidos en conversaciones indecorosas alrededor de una mesa de algún restaurante próximo a Borough Hall, o hablando en voz baja junto a un taxi desvencijado ante el pórtico solemne de algún casero viejo y ruinoso. Con los pósticos cerrados, le fascinaban y le producían escalofríos, más de lo que se atrevía a confesar a sus compañeros de cuerpo, porque le parecía ver en ellos una especie de hilo monstruoso, de secreta continuidad, una pauta diabólica, misteriosa y antigua que estaba más allá y por debajo de las acciones, costumbres y guaridas investigadas con concienzudo cuidado técnico de la policía. Eran sin duda, intuía él, herederos de alguna tradición espantosa y primordial, partícipes de cultos y ritos degradados y fragmentarios, más viejos que la humanidad. Lo insinuaba su coherencia y su precisión, y le revelaban los indicios de un orden subyacente bajo el misterio de eso. Mister Desorden. No en vano había leído tratados como el Witch Cult y el Western Europe de Margaret Murray, y sabía que había pervivido hasta los últimos años, entre los campesinos y las gentes furtivas, un tipo horrible y clandestino de reuniones y orgías que provenían de tenebrosas religiones anteriores al mundo ario, y que parecían en las leyendas populares como misas negras y aquelarres. No creía en absoluto que hubiesen desaparecido totalmente estos rastros infernales de magia asiático-turania y de cultos de fertilidad, y se preguntaban a menudo cuántos más antiguos y negros serían algunos de ellos de los que se encontraba en realidad. ¿Quieres que te cambie tu pantalón o que se acabe de ensuciar? Que se acabe de ensuciar. Fue el caso de Robert Sundam el que introdujo a Malone en el cogollo del asunto de Red Hook. Sundam era un hombre solitario y culto que pertenecía a una antigua familia holandesa. Cantó desde el principio con los medios justos para vivir con independencia, y ocupaba la amplia pero mal conservada mansión que su abuela había construido en Flatbush, cuando dicho pueblo era poco más que un encantador conjunto de casas de estilo colonial, alzadas en torno al templo de la iglesia reformada, cubierto de hiedra, con sus campanarios y su cementerio cercado con valla de hierro y poblado de lápidas con nombres holandeses. En su casa solitaria de Martens Street, en medio de un jardín de árboles virtuosos, Suidam había leído y mediante durante 6 décadas, excepto un
en que embarcó una generación antes rumbo al viejo continente, donde permaneció durante 8 años. No podía permitirse tener criados, admitía pocas visitas en su absoluta soledad, evitaba amistades íntimas y recibía a sus escasos conocidos en una de las 3 habitaciones de la planta baja que él mismo mantenía en orden. Una inmensa estación con estanterías que llegaban hasta el techo, sólidamente atestadas de libros pesados, rotos, arcaídos y de aspecto vagamente repugnante. El crecimiento del pueblo y su absorción final con el distrito de Brooklyn no había significado nada para Suydam, quien en su vez había ido significando menos para el pueblo. La gente mayor aún le enseñaba por la calle, pero para la mayoría de la población más joven era tan solo un tipo raro, corpulento y viejo, cuyo cabello blanco y desgreñado, barba hirsuta, traje negro reluciente y bastón con puño de oro le valía una mirada divertida y nada más. Malone no lo conocía de vista hasta que el deber le hizo intervenir en el caso, pero había oído decir que era una verdadera autoridad en supersticiones medievales y una vez había querido echar una ojeada a un opúsculo suyo, ya agotado sobre la cábala y la leyenda de Fausto, opúsculo que un amigo suyo había citado de memoria. Suidam se convirtió en un caso cuando sus lejanos y únicos parientes procuraron de obtener un veredicto judicial sobre su salud mental. La decisión de estos parientes había parecido súbita al mundo exterior, pero en realidad la tomaron solo tras una prolongada observación y penosas discusiones. Se apoyaban en ciertos cambios extraños que habían apreciado en su forma de hablar y en sus hábitos, así como en extravagantes referencias a prodigios inminentes y en sus inexplicables visitas a los vecindarios de Brooklyn de mala reputación. Con los años se había ido volviendo más desañeleado en su persona, hasta convertirse en un auténtico pordiosero, y los avergonzados amigos le veían a veces por las estaciones de metro o vagueando en los bancos de los alrededores de Borough Hall, conversando con desconocidos de piel oscura y cara tenebrosa. Cuando hablaba era para susurrar cosas sobre ciertos poderes ilimitados que casi tenía bajo su control y repetir con furtivas miradas de inteligencia palabras o nombres místicos como Sefirot, Asmodeo y Samael. La sentencia judicial declaró que estaba consumiendo sus rentas y malgastando su peculio en la compra de extraños volúmenes importados de Londres y de París, y en el mantenimiento de un sótano miserable en el distrito de Red Hook, donde pasaba casi todas las noches recibiendo extrañas delegaciones de gentes extranjeras, broncas y heterogéneos, y dirigiendo al parecer cierta clase de ritos ceremoniales tras las verdes y discretas persianas. Los detectives a quienes se asignó su vigilancia informaron haber oído desde el exterior extraños gritos y cánticos y ruidos de saltos durante de esos ritos nocturnos, y se estremecía ante su éxtasis y abandonó pese a las vulgares orgías que salían celebrándose en ese sector menguado. Sin embargo, cuando llegó a conocerse la noticia, Suidam se las arregló para seguir en libertad ante el juez. Su actitud fue cortés y razonable, y aceptó sin reservas la rareza de conducta y extravagancia del lenguaje que había caído a causa de excesiva entrega al estudio y a la investigación. Se había consagrado, dijo, a la investigación de ciertos aspectos de las tradiciones europeas que requerían el más estrecho concreto con grupos extranjeros y el conocimiento de sus canciones y sus danzas populares. La idea de que una ruin sociedad secreta le estaba consumiendo, como referían sus parientes, era evidentemente absurda. Demostraba lo poco que comprendían su obra de mente absurda. Demostraba lo poco que comprendía su obra. Tras el triunfo de sus serenas explicaciones, se le dejó en libertad y fueron retirados los detectives contratados por Sundine, Corleone y Van Brunt con resigna disgusto. Fue por entonces cuando se hizo cargo del caso un grupo formado por inspectores federales y policías, Malone entre ellos. La policía había seguido con interés el caso de Sudan y había sido llamado en muchas ocasiones para que ayudase a los detectives privados. Durante este trabajo se puso de manifiesto que entre los nuevos amigos
de Suidam se encontraban los más negros y depravados criminales que proliferaban por los tenebrosos callejones de Red Hood, y que al menos una tercera parte de ellos eran reincidentes en casos de robo, disturbios e introducción ilegal de inmigrantes. Efectivamente, no sería exagerado decir que el círculo particular del viejo erudito coincidía casi cabalmente con la peor de las camarillas organizadas que ayudaban desde tierra a pasar clandestinamente cierta es incalificable de asiáticos tan sabiamente retribuidos por Ellis Island en los tugurios rebosantes de Park Place, rebautizada posteriormente donde Suidam tenía el sótano. Se había formado una inusitada colonia de gentes extrañas de ojos rasgados que utilizaban el alfabeto árabe, aunque eran rechazadas manifestantemente por la gran mayoría de sirios que vivían en Atlantic Avenue y sus proximidades. Todas podían ser deportadas por falta de documentación, pero los mecanismos legales funcionaban con lentitud y no se puede remover Red Hook a menos que la publicidad obligue a las autoridades a tomar tal medida. Estos seres audían en una derruida iglesia de piedra, utilizando los bienes como sala de baile, la cual alzaba sus contrafuertes góticos cerca de la parte más sórdida del barrio marinero. Teóricamente era católica, pero los sacerdotes de todo Brooklyn negaban el agua, le negaban el lugar toda categoría y autenticidad, y los policías acordaban con ellos cuando escuchaban el rumor que salía de ella por la noche. Malone creía oír a veces, cuando la iglesia permanecía vacía y sin luces, las notas bajas y desafinadas de un órgano secreto y terrible, como si brotasen de las profundidades del subsuelo. En cuanto a los demás observadores, la atemorizaban los chillidos y golpes de tambor con que acompañaban los servicios religiosos. Al ser interrogado, Suidam dijo que creía que el ritual era un residuo del cristianismo nestoriano teñido de chamanismo del Tíbet. La mayoría de estas gentes, según él, era de origen mongólico y provenía de alguna región próxima de Kurdistán, y Malone no pudo evitar de pensar que el Kurdistán, en el país de los yezidíes, últimos supervivientes de los adoradores persas del diablo, fuera como fuese, el revuelo de la investigación de Suidam confirmó que estos recién clandestinos acudían a Red Hook en un número en un número vez mayor. Estaban por el país gracias a alguna operación no detectada por los oficios de aduanas ni por la policía portuaria. Invadían Parker Place y se extendían rápidamente por la colina, siendo acogidos por los variopintos residentes de la zona. Sus figuras achaparradas y sus fisonomías características viscas y combinadas de manera grotesca con ropas llamativas americanas, aparecían cada vez con más frecuencia entre los maleantes y pistoleros nómadas del sector de Borough Hall, hasta que por último se juzgó necesario realizar un censo de todos ellos, averiguar cuáles eran sus recursos y ocupaciones, y ver la forma de acercarles y entregarles a las autoridades de inmigración. Malone fue asignado para esta misión por recuerdo de de las fuerzas federales y locales. Cuando empezó la claridad, a- cuando empezó la criba de Red Hook, percibió que se encontraba al borde mismo de unos terrenos inexpresables, con la figura andrajosa y desatendida de Robert Suidam como principal enemigo y adversario. Los métodos de la policía son diversos e ingeniosos. Malone, valiéndose de discretos paseos, cuidadosas conversaciones casuales, calculados ofrecimientos de licor y discretas entrevistas con astutos prisioneros, se enteró de bastantes pormenores sueltos sobre ese movimiento que había adoptado un aspecto tan amenazador. En efecto, los recién llegados eran kurdos, aunque hablaban un dialecto oscuro y desconcertante en cuanto a su exacta filología. Los que trabajaban lo hacían en su mayor parte como cargadores de muelles o eran buhoneros sin licencia, aunque a menudo servían en restaurantes griegos y atendían a los kioscos de periódicos de las esquinas. La mayoría, sin embargo, carecía de un medio perceptible de subsistencia y tenía que ver evidentemente con actividades del Hampa, de las cuales el contrabando y el tráfico ilegal de licores eran los menos inconfesables. Casi todos habían llegado en buques de vapor y habían sido desembarcados durante noches sin luna en botes de remo que después se
se metían furtivamente por debajo de cierto muelle y seguían por un canal oscuro, un canal oculto hasta un remanso subterráneo situado debajo de cierta casa. Me- Malone no consiguió localizar el muelle, ni el canal, ni la casa, ya que la memoria de sus informadores era terriblemente confusa, en tanto que su lenguaje era parte incomprensible aún para los intérpretes más capaces. Tampoco pudo obtener ninguna referencia coherente sobre las razones de la razón de su importancia sistémica. Se manifestaron reservados respecto al lugar del que venían y en ningún momento les pudo coger lo bastante desprevenidos como para revelar que agentes les habían buscado y dirigido. En efecto, manifestaron algo así como un tremendo pavor cuando se les preguntó por los motivos de su presencia allí. Los maleantes de otras razas se mostraron igualmente reservados y lo más que se pudo inferir fue que un dios o gran sacerdote les había prometido poderes inauditos y glorias y gobiernos sobrenaturales en una tierra extraña. La asistencia de los recién llegados y antiguos delincuentes a las rigurosamente vigiladas reuniones nocturnas de Sunday eran muy constante y la policía no tardó en darse cuenta de que el antiguo solitario había alquilado pisos adicionales para acomodar a aquellos invitados que estaban al tanto de sus consignas, llegando a adquirir finalmente 3 edificios enteros y albergando de de su, albergando de forma permanente a muchos de estos misteriosos compañeros. Ahora pasaba poco tiempo en su casa de Flatbush, a donde iban solo para llevarse a devorar libros, y su expresión y actitud habían sobrepasado un impresionante grado de extravío. Malone fue a verle un par de veces, pero las dos fueron rechazadas por tosquedad. No sabía nada, dijo, de complots ni de conjuras misteriosas. No tenía idea de cómo habían entrado los kurdos ni de qué pretendían. Su ocupación era estudiar con serena tranquilidad el folclore de todos los inmigrantes del distrito, asunto en el que la policía no tenía por qué inmiscuirse. Malone expresó su admiración por su viejo folleto sobre la cábala y otros mitos, pero el apaciguamiento del anciano fue solo momentáneo. Consideró aquello una intrusión y despidió a sus visitantes sin contemplaciones. Malone se retiró disgustado y acudió a otros canales de información. Nunca sabremos qué habría descubierto Malone si hubiese podido trabajar con continuidad en el caso, pero un conflicto estúpido entre las autoridades locales y las federales hizo que se suspendiesen las investigaciones durante meses, en el curso de los cuales el detective se ocupó de otras misiones, pero en ningún momento perdió interés ni dejó de sorprenderle lo que empezaba a sucederle a Robert Swindon. Coincidieron con una ola de secuestros y desapariciones que conmocionó a Nueva York. El descuido erudito empezó a experimentar una metamorfosis tan asombrosa como absurda. Un día le vieron por las proximidades de Borough Hall con el rostro afeitado, peinado y con un traje pulcro y de buen gusto, y en adelante cada día se observaba en él cierta sombría mejoría. Mantenía constantemente su nueva actitud remilgada, a la que vino a sumarse un insólito resplandor en los ojos y una vivacidad en el habla, y a poco empezó a perder la corpulencia que durante tanto tiempo le había fortalecido. Ahora en frecuente se le atribuyese menos edad de la que tenía. Adquirió elasticidad en su forma de andar y firmeza en el porte, en consonancia con su nueva vida, y su cabello mostró un curioso oscurecimiento que no daba la impresión de corresponder al tinte. Unos meses después empezó a visitar de manera cada vez menos conservadora, y finalmente asombró a sus nuevos amigos a restaurar y decorar de nuevo su mansión de Flatbush, que abrió en una serie de recepciones a las que invitó a cuantas amistades recordaba, dispensando una especie de acogida a sus parientes olvidados que poco antes habían tratado de internarle. Unos asistieron por curiosidad y otros por obligación, pero todos se sintieron súbitamente encantados ante la gracia y elegancia de que hacía gala el antiguo ermitaño. Este expreso que había terminado casi toda la labor que se había asignado y que
puesto que acababa de heredar cierta propiedad de un amigo europeo semi-olvidado, iba a pasar el resto de sus días en una segunda y más brillante juventud, cosa que hacían posible el desahogo económico, el cuidado y una estudiada dieta. Cada vez se le veía menos por Red Hood y cada vez se movía más en la sociedad en la que había nacido. La policía observó que los maleantes solían reunirse ahora en la vieja iglesia sala de baile, en vez de recurrir al sótano de Parker Place, aunque este y sus recientes anexos seguían rebosantes de vida pestilente. Entonces se produjeron dos acontecimientos bastante aislados, aunque de enorme interés para el caso, tal como Malone lo concebía. Uno fuera el anuncio discreto aparecido en el Eagle de los compromisos de Robert Sunday con la señorita de comedia Harry Ritzen de Bayside, joven de excelente posición y pariente lejana de su joven prometido. El otro fue una redada efectuada por la policía en la iglesia sala de baile, al recibir aviso de que había sido vista fugazmente en una ventana del sótano la cara de un niño secuestrado. Malone había participado en esa redada y una vez dentro había examinado el lugar con todo esmero. No encontraron a nadie. En realidad el edificio estaba completamente desierto cuando llegaron, pero su sensibilidad celta se sintió vagamente desconcertada ante muchas de las cosas que descubrió en el interior. Había tablas con pinturas sumamente desagradables, tablas que representaban rostros sagrados con expresiones singularmente sardónicas y mundanas, los cuales adoptaban a veces gestos libertinos que incluso una sensibilidad profana decorosa apenas podía aprobar. Tampoco le agradó la inscripción griega muro encima del púlpito. Era una antigua fórmula mágica para lo que ya se había tropezado en sus tiempos de estudiante en Dublín, y que traducida decía literalmente: oh amiga compañera de la noche, tú que te regocijas en el abrigo del perro y en la sangre derramada, que vagas tras las sombras de las tumbas y ansías la sangre tras el terror de los mortales. Gorgo Mormo, luna de mil caras, mira ojos favorables nuestros sacrificios. Se estremeció al leer esto y recordó vagamente las notas desafinadas y bajas de un órgano que había imaginado oír algunas noches como si salieran de debajo de la iglesia, y otra vez se estremeció al observar Mo en el borde de un recipiente metálico que había sobre el altar, y se detuvo nervioso cuando su olfato percibió un hedor espantoso y extraño procedente de algún lugar cercano. Le obsesionaba el recuerdo de los acordes de órganos y registró el sótano con especial atención antes de marcharse. El lugar le resultaba abominable. Sin embargo, ¿qué eran las pinturas e inscripciones blasfemas aparte de meras groserías ejecutadas por gentes ignorantes? Por la época en que se había fijado en la boda de Suidam, la epidemia del secuestro se había convertido en un escándalo periodístico general. La mayoría de las víctimas eran niños de las clases sociales más bajas, pero el creciente número de desapariciones había producido un sentimiento de furia de lo más violento. Los diarios reclamaban la intervención de la policía, y una vez más la comisaría de Walter Street envió a sus hombres a Red Hook en busca de pistas, descubrimientos y criminales. Malone se alegró de ponerse otra vez en acción y se enorgulleció de tomar parte en la redada llevada a cabo en una de las casas que tenían Suidam en Parker Place. No encontraron a ninguno de los niños secuestrados, contrariamente de lo que se contaba sobre gritos, y a pesar de la venda roja recogida en el patio, pero las pinturas y las brutales inscripciones que manchaban las paredes desnudas de la mayoría de las habitaciones y el primitivo laboratorio químico del ático convencieron al detective de que estaba sobre la pista de algo tremendo. Las pinturas en espeluznantes monstruos horribles de todas las formas y tamaños, parodias de siluetas humanas imposibles de detallar. Las frases estaban escritas en rojo en caracteres árabes, griegos, latinos y hebreos. Malone no pudo leer muchas de ellas, aunque lo que consiguió descifrar resultó ser portentoso y cabalístico. Una frase frecuentemente repetida en una especie de griego hebraizado del periodo del helenístico sugería lo más terrible: evocaciones del demonio de la decadencia alejandrina, el Elohim Sostim Emmanuel Sabot Ascla Terragramus Agrios Oteos Iglos
Por todas partes surgían círculos y pentáculos que hablaban sin lugar a duda de las extrañas creencias y aspiraciones de aquellos que vivían allí de manera tan sórbida. En el sótano, sin embargo, encontró lo más extraño de todo, una pila de lingotes de oro cuidadosamente cubierta con un trozo de arpillería en sus brillantes superficies, exhibiendo los mismos horribles jeroglíficos que adoraban las paredes. Durante la redada, la policía chocó tan solo con la resistencia pasiva de los viscos orientales que salían como enjambres de todas las puertas. Viendo que no había nada más de importancia, tuvieron que dejarlo todo como estaba. No obstante, el comisario del distrito envió una nota a Suidam ordenándole que vigilase estrechamente a sus inquilinos y protegidos en vista del creciente clamor público. En junio tuvo lugar la boda que causó gran sensación. En Flatbush reinaba la animación hacia las 12 del mediodía y una multitud de automóviles adornados con gallardetes llenaban las calles próximas a la iglesia. Holandeses donde habían instalado un toldo que iba de la puerta a la calzada. Ningún acontecimiento local superó a las nupcias Suidam Gerritsen en tono y categoría, y el grupo que dio escolta a la novia y al novio hasta el muelle de Kurnat fue, si no es más elegante, si al menos una sólida página de la alta sociedad. A las 5 se intercambiaron los saludos, batiendo la mano en señal de adiós, y el pesado transatlántico se apartó del largo espigón, giró la proa lentamente hacia el mar, soltó amarres y enfiló hacia las aguas anchurosas que la llevarían a las maravillas del vicio mundo. Era de noche cuando se despertó la cubierta y los pasajeros rezagados contemplaron las estrellas y las estrellas que pestañeaban por encima de un océano no contaminado.